el programa de hoy, sepa cómo será el próximo consistorio para la creación de cardenales. El Papa pide a Latinoamérica que no se deje robar la esperanza por pandemia. Además, sacerdote explica retorno gradual de la actividad deportiva en los clubes de los barrios populares en Argentina. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes, gracias por estar nuevamente con nosotros. Iniciamos el programa contándoles que la oficina de prensa de la Santa Sede informó cómo se realizará el consistorio de este 28 de noviembre en el que se crearán nuevos cardenales. Veamos. El Papa Francisco presidirá el próximo 28 de noviembre en el Vaticano un nuevo consistorio para la creación de 13 nuevos cardenales, como él mismo anunció el pasado 25 de octubre. Sin embargo, dicho consejo será el primero que se llevará a cabo desde el comienzo de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, razón por la cual la ceremonia tendrá algunos cambios. En ese sentido, la oficina de prensa de la Santa Sede confirmó que no se llevará a cabo el tradicional saludo de cortesía posterior al consistorio, en el que los fieles pueden felicitar personalmente a los nuevos purpurados por las disposiciones sanitarias. Además, recalcaron que la participación a la ceremonia de fieles laicos, personas consagradas, presbíteros y obispos será muy limitada, puesto que los boletos han sido reservados para quienes acompañan a los cardenales de nueva creación, por lo que el Vaticano ha estimado un aforo de 100 personas, muy aparte de los miembros del colegio cardenalicio. Cabe mencionar que el consistorio se realizará a las 4 p.m. hora local en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro y no en el altar de la Confesión, que es el altar principal colocado al centro de la Basílica Vaticana. El rojo cardenalicio está ahí por un motivo muy importante. Están llamados a ser testigos del Señor Jesucristo hasta vertir la sangre en su acompañamiento y asesoramiento al Papa, de modo que el Papa pueda a ellos confirmarlos en la fe y ellos confirmarlos también en la fe. Es una misión tremenda que estos hombres comparten y que debemos tener en nuestras oraciones para que puedan desempeñarla de la manera más leal y más fiel al Señor Jesucristo primero. En otras noticias, hace unos días el Papa Francisco llamó a Latinoamérica a no dejarse robar la esperanza debido a la pandemia del coronavirus y a no perder la memoria de su madre, la Virgen de Guadalupe. El Santo Padre dijo estas palabras en un videomensaje enviado a los participantes del seminario virtual América Latina, Iglesia, Papa Francisco y los escenarios de la pandemia. Escuchemos. Por favor, no nos dejemos robar la esperanza. El camino de la solidaridad como justicia es la mejor expresión de amor y de cercanía. De esta crisis podemos salir mejores, y así lo han testimoniado tantas hermanas y hermanos nuestros en la entrega cotidiana de su vida y en las iniciativas que el pueblo de Dios fue generando. Frente a estos grandes desafíos, pidámosle a la guadalupana. Nuestra tierra latinoamericana no se desmadre, es decir, que no pierda la memoria de su madre. Que la crisis, lejos de separarnos, nos ayude a recuperar y valorar la conciencia de ese mestizaje común que nos hermana y nos vuelve hijos del mismo Padre. Nos hará bien recordar que la unidad es superior al conflicto, que su manto de madre y de mujer nos cobije en un solo pueblo que luchando por la justicia pueda decir: socorrió a Israel, su servidor, acordando de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. Ahora nos vamos hasta Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos tiene información sobre el retorno de las actividades deportivas en los clubes de los barrios populares. Adelante, Matías. Muchas gracias, compañeros, el placer saludarlos desde la parroquia Virgen de los Desamparados, ubicada en el barrio porteño de Floresta. Para comenzar con las noticias, el sacerdote villero, padre Adrián Benardis, nos explica el retorno de las actividades deportivas en los clubes de los barrios populares. Bueno, lo que está pasando, lo que estamos buscando es que el club vuelva a transformarse en un espacio de prevención.
¿sí? Un espacio que cuide a los chicos y chicas después de tantos meses de cuarentena, una cuarentena que fue buena, necesaria y útil, pero justamente ahora es importante que los chicos y chicas de nuestros barrios populares vuelvan a encontrar en el club un espacio de encuentro, un espacio de sentido de vida, ¿sí? Y bueno, de a poquito, respetando los protocolos, en clases que no pasan los 10 chicos, se está haciendo entrenamiento, fútbol femenino, masculino, taekwondo, distintas actividades que tienen nuestros clubes y respetando los protocolos dentro de nuestras posibilidades. En otras noticias, el nuncio apostólico Monseñor Miroslav Adanchik visitó el obispado castrense. En un encuentro con el nuncio apostólico le invité aquí a la Iglesia Catedral, a nuestra curia diocesana, para que nos visite y conozca en el lugar parte de nuestra diócesis castrense que abarca todo el país. Hemos tenido un encuentro muy rico con los sacerdotes capellanes mayores, con el vicario general, y conversamos sobre nuestra realidad, sobre nuestros desafíos, sobre las 6 fuerzas que el obispado tiene, las 3 fuerzas armadas y 3 fuerzas federales de seguridad, y hemos compartido un almuerzo. Ha sido un encuentro de comunión, de fraternidad, también de comunión y adhesión con el Santo Padre, así que estamos muy contentos de esta visita y la generosidad del nuncio de poder responder con prontitud a nuestra invitación y conocer nuestra particular diócesis castrense. Para finalizar con las noticias, el obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Juan Carlos Ares, nos habló acerca del sínodo arquidiocesano en estos tiempos de pandemia. En este tiempo el sínodo no se ha detenido, estamos en tiempo de pandemia, pero obviamente que el sínodo es una forma de ser iglesia. Es cierto que no hemos podido hacer en este tiempo la asamblea sinodal programada, lo dejamos para el año que viene, además se necesita por lo menos 3 meses de preparación, pero en realidad el sínodo es este caminar juntos, y cuántas cosas en nuestras comunidades, los sacerdotes, los laicos, hemos hecho para mirar muy atentamente lo que pasa alrededor y mirar como Jesús mira, de forma compasiva. Por eso, como dice la oración mismo del sínodo, aprender a detenernos para ser compasivos ante toda miseria humana. Ahí sí estamos. Estimados, seguiremos trabajando desde aquí para llevarles más noticias de la Iglesia Católica local. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías, por la información. En otras noticias les contamos que con motivo del inicio de la celebración del año jubilar de la Congregación de la Pasión, el Superior General destacó que este tiempo debe ser de renovación en la vocación a la que han sido llamados. El pasado 22 de noviembre, la Congregación de la Pasión, también conocida como Pasionistas, inició un año jubilar por los 300 años de su fundación, con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de los Santos Pedro y Pablo en Roma. En ese contexto, en una entrevista concedida a Así Prensa, el padre Joaquín Rego, superior general de la congregación, destacó que este es un año de gracia y un camino espiritual que les da la oportunidad de centrarse en profundizar su relación con Jesús crucificado, así como una oportunidad de oír y aceptar la llamada que les hace el Evangelio a la conversión. El presbítero aseguró además que las expectativas que tienen hacia este año jubilar como congregación religiosa es que sea un tiempo de renovación de su vocación y que de igual forma sirva para que vuelvan a comprometerse de una manera más profunda en su vida como comunidad y misión apostólica de proclamar el Evangelio de la Pasión de Jesús como signo de la solidaridad y el amor generoso de Dios. Cabe mencionar que durante estos 3 siglos de vida de los pasionistas, además del fundador, la congregación ha recibido numerosos santos y beatos, como es el caso del joven San Gabriel de la Virgen de los Dolores.
Y nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Costa Rica, Anastasia Telles, quien nos tiene información sobre los más de 80 sacerdotes en el país que iniciaron las formaciones en prevención de abusos. Te escuchamos, Anastasia. Hola amigos, les saludo desde San José, Costa Rica, con el reporte para EWTN Noticias. Iniciamos informando que más de 80 sacerdotes de nuestro país iniciaron formación en prevención de abusos. Con esa finalidad, la Comisión Nacional de Protección al Menor y Adultos en Vulnerabilidad, CONAPROME, una comisión respaldada por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, organizó capacitaciones. Estas fueron impartidas por el presbítero Dr. Daniel Portillo, director del COPROME en México, quien ofreció una conferencia sobre pastoral presbiteral preventiva. Para cerrar este año 2020, en diciembre se ofrecerán formaciones especializadas en psicología, derecho civil y comunicaciones para las comisiones diocesanas y al clero de Costa Rica. Y en otras noticias, luego de que concluyera el proceso de diálogo multisectorial convocado por el gobierno de Costa Rica, los señores obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica emitieron una declaración. En dicho documento agradecieron el espacio para que la Iglesia pudiera ser uno de los actores participantes e indicaron que su aporte al proceso fue desde la visión de la doctrina social de la Iglesia Católica. Además, instaron a tomar medidas urgentes, ya que el país atraviesa una situación complicada tanto a nivel social como económico. Hicieron hincapié en la buena voluntad de las diferentes partes y cerraron el comunicado indicando que esperan que no se repita la crisis social que se ha vivido, ya que falta mucho por avanzar. Finalmente destacaron la importancia de la transparencia, en particular en aquellos que gobiernan, y de buscar el bien común fortaleciendo el Estado social de derecho. Y para finalizar con nuestro reporte les compartimos un mensaje emitido por los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica acerca del respeto a la vida y la dignidad de la persona humana. Con el documento titulado El embrión humano es persona humana, los obispos de Costa Rica emitieron su criterio al estar en discusión el expediente 21.239, Ley de Derechos del Niño y la Niña por Nacer, que se discute en la Comisión Especial Permanente de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa. Resaltan el hecho de que es una realidad que desde el momento en que el óvulo se fecunda ya hay presencia de una nueva vida, un ser humano que se desarrolla por sí mismo. El objetivo de los obispos con su mensaje es crear conciencia para que se defienda la vida desde su inicio hasta su fin natural. Bueno amigos, y con esto se despide Anastasia Telles Abarca desde San José, Costa Rica. Adelante estudios. Gracias Anastasia por lo informado. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Iglesia Colombiana celebra Eucaristía por fallecidos durante la pandemia. Además, Episcopado Venezolano invita a sacerdotes a encuentro virtual sobre acciones post-pandemia. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Ahora nos vamos hasta Colombia para conectarnos con nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos tiene información sobre la Eucaristía que realizó la Iglesia en el país por los fallecidos durante la pandemia. Adelante, Lida. Gracias compañeros, estimados televidentes, los saludo desde la ciudad de Bogotá y desde aquí les comparto que atendiendo la invitación hecha por el Papa Francisco para rezar por quienes han fallecido en este tiempo de pandemia, en los últimos días en la sede del Episcopado, la Iglesia Colombiana celebró una Eucaristía por quienes en el país han fallecido a causa del coronavirus, pero también de situaciones asociadas al conflicto armado que vive en diferentes territorios del país, así como por los desastres naturales que han ocurrido recientemente. El encargado de presidir la Santa Misa, que fue transmitida a nivel nacional por diferentes medios de comunicación católicos y plataformas digitales de instituciones de la Iglesia, fue Monseñor Elkin Álvarez, obispo electo de Santa Rosa de Osos y secretario general de la conferencia.
Durante su homilía, el prelado, al asegurar que Dios siempre abre caminos de esperanza, propuso 3 senderos que ayudarán a entender el sentido de la muerte: el de la oración, el de la fraternidad misericordiosa y el del testimonio de creer. Finalmente pidió la intercesión de María Santísima y dijo: acudamos a ella, que es madre, hoy con más fuerza que nunca, para decir al Padre de la vida: concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. En otras noticias, la Arquidiócesis de Ibagué, a través de su pastoral social, se prepara para poner a cantar desde su jurisdicción a todo Colombia y extender su generosidad al ritmo de Unidos en una voz, un gran concierto de música católica que será transmitido por Facebook Live este 28 de noviembre y que permitirá recaudar donaciones para continuar ayudando a los más necesitados en este tiempo. 10 agrupaciones artísticas serán las encargadas de adorar y elevar sus oraciones a Dios en forma de música en este espacio, que se desarrollará desde las 7:30 hasta las 9:30 de la noche, hora Colombia. Es un concierto de música católica y es un apoyo también el que se está pidiendo a una dimensión muy importante en la vida pastoral de nuestra arquidiócesis, a la pastoral social, que tanto bien ha hecho y que tanto bien sigue haciendo y que tanto bien seguirá haciendo en medio de nuestra comunidad en favor de los más pobres del pueblo, en favor de los más necesitados de nuestra sociedad. Esta situación de pandemia lamentablemente está dejando más familias desempleadas y más rostros vulnerables, familias con extrema pobreza, migrantes que cada día llegan más a nuestra ciudad, habitantes de calle desamparados, población campesina en difíciles situaciones económicas. Es por eso que quiero invitar a la comunidad ibaguereña y tolimense a que se unan a este concierto el 28 de noviembre a partir de las 7:30 de la noche en nuestra página oficial de Pastoral Social en Facebook. Sigan el concierto y únanse con su aporte económico. Este aporte económico va a ir dirigido al desarrollo de nuestros programas, a asistencia humanitaria para estos hermanos, y a capacitaciones y a promoción humana. Amigos, eso es todo por ahora desde la capital colombiana. Seguiremos trabajando para compartirles más información. Compañeros, continúen ustedes en estudio. Gracias, Lida, por la información. Por otro lado, la Conferencia Episcopal de Venezuela invitó a sacerdotes y obispos a participar de un encuentro virtual para poder plantear acciones post-pandemia. Veamos. A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal de Venezuela anunció que del 1 al 3 de diciembre realizarán el encuentro virtual conjunto de obispos y sacerdotes, un espacio de diálogo con los representantes de sacerdotes arquidiocesanos, diocesanos y de los vicariatos apostólicos, quienes relatarán sus experiencias vividas durante la pandemia y darán sugerencias de cara al futuro. En ese sentido, indicaron que esta actividad es una oportunidad para atender las necesidades de la Iglesia venezolana a partir de la escucha fraterna a quienes acompañan al pueblo de Dios en clave de servicio desde el ministerio sacerdotal. Por otro lado, en el texto, los obispos del país señalaron que del 5 al 20 de noviembre, como parte de una etapa previa de consulta al evento próximo a realizarse en diciembre, las diócesis organizaron encuentros virtuales con los sacerdotes bajo el tema Nuestros presbíteros en la pandemia, su vivencia y ejercicio ministerial durante este tiempo, donde se plantearon preguntas centrales de cara a un escenario post-pandemia. Finalmente, indicaron que a partir de los resultados que se obtengan en el encuentro virtual conjunto de obispos y sacerdotes, se elaborará una memoria que será publicada el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Y en otras informaciones, 27 diáconos del Opus Dei provenientes de 13 países fueron ordenados en Roma. Conozcamos los detalles. En una ceremonia sin precedentes, el pasado 21 de noviembre, la prelatura del Opus Dei realizó en Roma una ordenación diaconal a puerta cerrada debido a las medidas sanitarias causadas por el COVID-19.
Esta fue presidida por el secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Monseñor Juan Ignacio Arrieta, quien confirió la ordenación diaconal a 27 fieles de la prelatura. En su homilía, Monseñor Arrieta se dirigió a los padres de los ordenandos para decirles que supieron hacer crecer en ellos la semilla de la fe y reconoció que junto a la alegría que tendrán con su ordenación se une el dolor de no poder estar presentes junto a sus hijos. Por otro lado, dijo a los nuevos diáconos que están llamados a salir al encuentro de la gente y a no regatear esfuerzo por las almas, y añadió que acoger, comprender, acompañar y querer son las actitudes que de ahora en adelante deben marcar aún más su vida. Cabe resaltar que la celebración eucarística se llevó a cabo en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, situada en el Colegio Romano de la Santa Cruz, Seminario Internacional de la Prelatura del Opus Dei. Esta fue la primera vez en la que no pudieron asistir familiares ni amigos de los nuevos diáconos procedentes de 13 países, entre ellos España, México, Perú, Brasil, Inglaterra, Alemania, Rumanía, Eslovaquia, Japón y Kenia. La vocación es un don de Dios que madura en la medida de la fidelidad que culmina para estos hermanos nuestros en su ordenación diaconal de cara al sacerdocio, pero la fidelidad con la cual ellos, siendo fieles al Señor primero cada día, podrán ayudar a sus hermanos a ser fieles. Y eso consiste también que todos seamos un miembro vivo de la iglesia donde el Señor nos llama para poder apoyarnos en este camino de fidelidad, ante todo a Él primero. En otras informaciones les contamos que en Lima, Perú, el psicólogo católico Ítalo Macha de Entrenando el Amor lanzará del 7 al 14 de diciembre una semana de entrenamiento donde se brindará talleres gratuitos online dirigidos a novios y enamorados con el objetivo de fortalecer la relación de pareja. Para darnos todos los detalles al respecto está conectado con nosotros el propio Ítalo Macha, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Ítalo, un gusto tenerte en el programa. Qué gusto, Natalie, qué gusto de nuevo volver a estar con ustedes. Qué alegría la invitación. Ítalo, cuéntanos por favor, ¿qué te motivó para realizar esta semana de entrenamiento y cuál es su objetivo? Existieron varias motivaciones. La primera fue la gran acogida que tuvo el evento anterior, donde tuvimos la oportunidad de estar con más de 400 parejas. Fue impresionante. Y bueno, es algo que a Laura, mi esposa, y a mí nos hubiera encantado poder tener una experiencia así cuando éramos enamorados. Lamentablemente no existían programas de ese tipo y solamente existían, y hasta el día de hoy creo que hay un buen cúmulo de programas para matrimonios y matrimonios en crisis. Pero nosotros queríamos un programa para enamorados y novios. Y bueno, lanzamos esta propuesta y hubo una gran acogida en agosto. ¿Y nos podrías comentar cuáles serán los temas más relevantes que abordarán en este programa intensivo y por qué consideras que son los que más necesitan cultivar los enamorados y novios en su relación? Claro que sí, con todo gusto. De hecho, el primer tema que vamos a abordar es sobre la brújula y coordenadas que tiene una buena relación, una relación que sea sana. Y también, obviamente, conocer cuáles son los indicadores de relaciones que son verdaderamente tóxicas. En segundo lugar, vamos a poder abordar temas de lo que implica desactivando explosivos, desactivando bombas, que es básicamente cómo poder manejar la regulación de conflictos de manera efectiva. Un tercer tema es la decodificación de la infidelidad, saber cómo se gesta, cómo se da, que no es de la noche a la mañana, y en especial, de qué manera poder prevenir la experiencia de infidelidad. Y finalmente, el último tema que vamos a abordar es sobre un itinerario de viaje. ¿Cuál es aquel itinerario que la pareja debería seguir para llegar a esa vocación matrimonial de una forma súper estable? Todo esto lo vamos a hacer acompañado de música católica en vivo, lo vamos a hacer también a través de ejercicios que van a tener los chicos y testimonios y bueno, muchas otras sorpresas más. Por otro lado, Ítalo, ¿qué consejo le brindarías a los enamorados y novios que tal vez por la época de pandemia se les complica verse? ¿Cómo sobrellevar la relación en medio de esta situación? Les podría dar dos consejos fundamentales. Un primer consejo es cuidar los sueños y las metas hoy en día. Es un momento para poder soñar, es un momento para pensar en el futuro, para pensar cómo les gustaría que sea su relación de acá a unos meses, a unos años. El segundo consejo es cuidar las pautas de conexión emocional, que tengan momentos durante el día en los cuales puedan dialogar, puedan conversar, pero en especial que sean pautados. Quiere decir que tengan espacios muy específicos con alarmas en las cuales podamos dialogar, podamos hablar.
Incluso pueden plantear una alarma específica para poder hacer una oración en momentos donde estén separados. Tal vez el rezo del Ángelus sería extraordinario. Finalmente, Ítalo, ¿a dónde podrían comunicarse las parejas que están interesadas en participar de esta semana de entrenamiento y cómo te pueden encontrar en caso desean también algún tipo de terapia con enfoque católico? Pueden buscarnos en nuestro grupo privado Semana de Entrenamiento o también buscarnos y ubicarnos en nuestra fanpage Entrenando el Amor. Ítalo Macha, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias por la invitación y encantado cuando ustedes deseen. Y antes de finalizar, les contamos que la cantautora católica dominicana Celinés lanzó un videoclip con su canción No Temas junto a Efrén Rivera, uno de los participantes de la iniciativa Canto Contigo, un evento que se realizó para conocer y escuchar nuevos talentos de la Iglesia Católica. Veamos el video. Amigos, con esto hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. No dejen de seguirnos en las redes sociales y ya saben, a las 12 del mediodía, hora de Miami, tenemos cita por Radio Católica Mundial en Más que Noticias. Hasta mañana.